Fantasías en Carrusel. Un reencuentro con los hacedores de la literatura a través de la historia. Una aventura literaria con los escritores de nuestros días en la voz de René Avilés Favila. Fantasías en Carrusel. Sean ustedes bienvenidos a Fantasías en Carrusel, un programa hecho con los materiales de la palabra, la imaginación y la escritura. Soy Rosa Marta Jasso. Gracias por sintonizar la señal de la XCB. Con nosotros está, como siempre, René Avilés Favila. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, dejando casi las posadas, ¿no? Sí, ya se acercan. Las posadas literarias, las que son las que yo suelo oír, en donde se rompe la piñata y caen cientos y cientos de libros míos. Ah, qué bueno. Es bueno. Muy bien. Pues hoy tenemos como invitado al poeta, maestro, a uno de los pilares de la radio cultural en México, al maestro Carlos Illescas. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Bien, bienvenido todo, a este programa. Pues ya se pueden imaginar cómo me siento yo estando en mi casa, realmente, porque toda radio es mi casa. Bueno, pues René, amigos, a lo largo de 2 emisiones, sostener una conversación con el maestro Carlos Illescas, hombre que ha hecho poesía de la vida y de su vida poesía. Nacido en Guatemala hacia 1918, Illescas ha cultivado además ejercicio poético que lo ha convertido en admirable hacedor de belleza, la erudición y el conocimiento literarios, la expresión plástica a través del dibujo, el goce sonoro, comano y redento, y la protección y apoyo de innumerables talentos a través del magisterio. De entre sus libros destacan Friso de Otoño, Ejercicios, Requiem de lo Obsceno, Manual de Simios y otros poemas, El mar es una llaga, Fragmentos reunidos, Usted es la culpable, y modesta contribución al arte de la fuga. Junto a Raúl González, Raúl Leiva y Tito Monterroso, Carlos Illescas participa tanto en revoluciones culturales como en revoluciones sociales que pedían para su Guatemala un mejor destino que el de estar sometido al imperio de las multinacionales norteamericanas. Bueno, René, pues tú que has llevado una larga e intensa amistad con el maestro Carlos Illescas, ¿qué nos puedes decir de su obra y de...? Pues en principio estoy haciendo un esfuerzo prodigioso de memoria, lo que prueba no mi amnesia, sino que en efecto nuestra amistad, Carlos, es muy muy antigua, y se lo preguntaba antes de que comenzara el programa, de cuándo nos conocimos. Pues yo creo que fue una cosa, vamos a decir, espontánea, ¿no? Nos identificamos en un grupo debido a simpatías muy naturales en ese momento, y ahora también. Políticas y literarias. Políticas y literarias, indudablemente. Y además odiábamos casi a las mismas personas que... odiábamos y las seguimos odiando. Y afortunadamente conservamos los odios, la lista estará al final. A Monsiváis y a todos. Ya los radioescuchas ya lo saben. No, es otra lista nueva. Oye, pero ¿de cuándo es Requiem de lo Obsceno es? Mira, Requiem de lo Obsceno es escrito en 1960 y publicado en 1963. Pues yo daría ese dato, porque yo recuerdo, lo primero que yo leí Requiem de los es decir, creo que ese es así como el dato esencial de los años, es decir, bueno, ya son muchos años entonces, son más de 30 años, casi 35 años, ¿no? Bueno, pues muy bien vividos, muy bien bebidos. Soy amigo no solo tuyo, fui muy amigo de Raúl Leiva, a lo mejor él nos presentó. Es muy probable porque también. Raúl Leiva es quien primero escribe sobre mí, pero antes que cualquiera otro, la primera... Raúl Leiva quien me presentó contigo. Sí, es cierto, mira. Ya debe haber sido en el Negresco. Claro, en el exactamente. Negresco, pues, donde había unas chicas de minifalda. Sí, bueno, me casé con una de ellas, te ruego no bueno. mayores detalles. Sí, esto, bueno, y ahora, bueno, ¿qué te puedo decir, Rosa Marta? Yo tengo una profunda admiración por Carlos Illescas, por su obra poética, que no es tan sencilla, que es una
poesía compleja, inteligente, en fin, ya escucharemos algunos fragmentos. Y bueno, pues es un hombre lleno de ingenio, de vida, de amor por la vida, con una posición política muy progresista. Bueno, francamente está lleno de cualidades. No solo eso, escribe en El Búho, el mejor suplemento de América. Cuando yo digo América, pienso desde Alaska hasta la Patagonia. Uh-huh. Y esto pues me hace quererlo todavía más. Efectivamente, soy su amigo, pero también soy, o quizás por eso también soy su admirador. He participado en homenajes, en reconocimientos que se le han hecho a Carlos Illescas, muy merecidos, pero no suficientes. Y bueno, pues siempre he tenido que leer y releer su obra con una profunda admiración, Rosa Marta. Bueno, René, ¿qué les parece si escuchamos un poema escrito por Carlos Illescas, perteneciente a su libro Manual de Simios y otros poemas? Polvo enamorado. Llamó a la puerta un día el mar. Sedujo entre las olas solo la agonía. Llamó a mi puerta solo el mar un día, pero entendí la noche que produjo. Entre las altas ondas me condujo, llamas de sombra su melancolía, y aquella blanca nave solo mía, a ser ajena noche se redujo. Hoy que lo entiendes, dime, amor, ¿cuál río, camino en movimiento, es quien me nombra en olas tristes que tu arena apura? Responde con pasión al labio mío, antes que al río el mar un día sombra conceda y a tus ondas sepultura. Después del sueño, el sueño. Acrece un punto el universo demencial, urgencia de un invisible dardo, su impaciencia, su camino, su blanco, su conjunto. El juego de vivir es otro asunto, más rata, más amor, más penitencia sin universo y dardo sin demencia, más al fondo hay de un íntimo difunto. Y antes del sueño, ¿cuál decid? Cauterio de hielo prenatal escalda el día, su espejo, su calvicie, sus desiertos. La respuesta descubre un cementerio más hueso enamorado que agonía de los sueños que sueñan a sus muertos. Razona el fuego. El rojo ramo ofrece huraño flores a la sombra. Vela, embarca trascendido, flota, vuela. Pulsa el fulgor del mar donde se cuece. Luego es cenizas, llaga. Desmerece, bocas sin fin, sus flores. Le desvela un sueño en otra sombra. Se congela, luz sin llama en el labio que estremece. Es, sin embargo, amor, más decidido infierno, porque a un beso moribundo un cálido estertor al mar indaga. Y en su fondo epitafia trascendido otra llama, otra boca y otro mundo, en sueño, en ascua, en mar, en beso, en llaga. Con golpes de ceniza me reprendo. Yo soy la llaga, azote mi letargo. Vuelvo a la vida, creo. Sin embargo, el pan que como a mí me está comiendo. De un horno alucinado me trasciendo. Las ascuas lamo. Soy su perro amargo. Y mientras gruño, sobre el hombro cargo la llaga de mendrugo en que me enciendo. Vuelvo a la vida, creo. Miro en torno a Cristo calcinado, la locura del pan sin lengua, el can en ascua y grito, su hueso enfermo, la fealdad del horno, el muslo de la virgen levadura, la puta muerte, su hambre, su infinito. Bueno, amigos, pues aquí está la poesía de Carlos Illescas. Ya tuvieron oportunidad de escucharla, de una enorme densidad, de una gran profundidad y de una belleza realmente extraordinaria. Pero Carlos, empecemos por el principio.
¿Cómo te descubres poeta? ¿Cómo te descubres escritor? ¿En qué momento piensas que la literatura va a ser tu vocación, que además has seguido con una asombrosa fidelidad, sin ninguna traición? Me haces una pregunta difícil porque creo yo que quizá cuando uno tiene una vocación, sobre todo la de transformar una realidad horrenda como la que se vivía en Guatemala, uno ya nace predestinado para algo. El ser poeta aquí ya no es escribir, asombrar, hacer libros, sino simple y sencillamente tomar una actitud frente a la vida, la transformación. La metáfora como actividad real y revolucionaria. Entonces, para mí vivir ha sido revolución. Siempre estar viendo las formas de ser diferente, de hacer cosas. Y sobre todo en las palabras. Y me gusta sobre todo que estas palabras vayan de su más remota antigüedad a su más presente futuro. Quiero decir lo siguiente, que la palabra es ya lo único que nos queda para poder vestir todas estas desnudeces horrendas que a veces es vivir, pero que sin embargo, debo decirlo, debo reconocerlo, el amor realmente nos lo hace llevadero, realmente nos da la promesa, la probadita, la dedalita de paraíso que tienen las cosas. Entonces quiero decir pues que yo no te podría responder en qué momento asumo este papel y por qué. Porque no me interesa la poesía para que me lean ni nada, sino para entenderme yo mismo. Y saber que sin revolución no hay nada posible en este mundo. En este sentido, ¿supones que Mayakovsky representó estas dos, esta forma como tú ves las? Mayakovsky es el gran santo de la poesía. Porque Mayakovsky, dentro del cambio que tiene la vanguardia, no solamente cambió las formas tradicionalistas, sino que cambió también la mentalidad de las cosas, la mentalidad de la gente, e hizo de la poesía el mejor de los manifiestos. Es decir, todo lo que cambia, eso es lo que debe llamarnos hacia atrás. Sin caer en, me refiero a no caer en los etnovismos y estos yupismos y estas cosas así que a veces nos distraen, pero sí saber que todo lo que cambia tiene vida, todo lo que está estático ya está. Bien, porque creo que es en efecto una intención que muchos tenemos, es decir, la literatura la usamos en efecto para cambiar las cosas, para cambiarnos nosotros desde luego. Igual yo tampoco veo ninguna diferencia entre literatura y política. No estoy hablando de la actitud panfletaria, sino del arte llevado a una situación política. Carlos, antes de escuchar otro poema tuyo, quisiera hacerte una pregunta de cajón. Es decir, contigo es muy difícil ser rutinario, es muy difícil entrar a las cosas hechas, pero bueno, yo creo que a los radioescuchas les gustaría saber, en tus años de formación, ¿cuáles eran tus lecturas favoritas? ¿Cómo te iniciaste? ¿Qué autores manejabas o sentías más amor? Bueno, yo los que me enseñó mi madre y mi padre. Me enseñaron mi madre y mi padre y mi hermano. Que eran todos los libros que caían y que leíamos en la noche a la luz de una vela porque no teníamos luz eléctrica. Entonces, yo identifico a mi padre con Sienkiewicz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Sienkiewicz hablaba por los labios de mi padre. Claro, eso es muy bello. Los invitamos a escuchar un poco más del libro Manual de Simios y otros poemas del maestro Carlos Illescas. Define el alba al esplender la rosa. Simple ventura, integridad perfecta. Viaje sin cese, eterno se arquitecta. Se sabe idea y sin medida. Cosa. Lasciva, hirsuta fiera o casta esposa, su forma al pensamiento. Se detecta elemental su entrega, su analecta de aromas. Mundo de sentirse rosa.
Es de otro Dios, empero su alba. Eterno amanecer sin llama su figura. Monstruo y alma saberse primavera. Imagen perfumada del infierno a puras cielos. Sin igual locura, amor. Dejar en libertad su fiera. Carlos, por amigos comunes, bueno, por tus mismos compañeros de andanzas políticas y literarias, paisanos, amigos como Monterroso, Leiva y otro Raúl González, a quienes ya hemos mencionado, sabemos del impacto que produce la Revolución del 44 en los escritores guatemaltecos y en esta, no sé cómo llamarle, si es una sensación de fracaso, de angustia, en fin, ¿cómo vives tú este momento? ¿El 44? Sí, el 44. Lo viví con una enorme intensidad, es decir, con una gran militancia, desde luego pues secreta, ¿verdad? Escribíamos varios periódicos que vendíamos subrepticiamente. No lo creo que los haya leído nadie, pero sin embargo nosotros nos sentíamos un Sasha Yegulev, pero de cuerpo entero, ¿no? Claro. Claro está, menciono a Sasha Yegulev porque creo que ya se le ha dejado de citar y creo que indudablemente se trata de una de las novelas responsables de muchos de nosotros que imitamos a aquel joven inocente que ponía bombas, que volaba puentes y todo eso. Claro, nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Pero de todas formas, qué terrible es el retrato que hace de Andreyev de este personaje y que es justamente el revolucionario anarquista que precede la revolución soviética, ¿no? Sí, 17. Y en muchos sí, 17. Entonces Sasha Yegulev era una de nuestras lecturas, por lo menos mía, y a mí me gustaba mucho imitar a mis personajes. Era muy Juan Cristóbal también. Era muy... siempre andaba buscando allá a Madame Sanseverina, porque me estaba enamorado de Madame Sanseverina, de la de Stendhal, o Stendhal, como dicen ustedes los que hablan bien el francés. Y en eso, desde luego, pues estuve en la revolución muy comprometido. Creo que estuve enormemente comprometido. No solamente, como se dice, me la jugué, sino que de ella salí ya formado mentalmente en mi amor a las cosas y mi odio a las otras cosas, es decir, al fascismo, que sí entendí lo que era el fascismo en ese momento, porque no era solo la prédica que llegaba de Europa de lo que era el nazismo, ¿no? Sino que era el fascismo vivido en carne viva ahí con el ubiquismo. Me acuerdo yo que antes de que cayera Ubico, yo me había llevado ya 3 o 4 palizas, una de 40 palos, que me quedé desmayado, ¿no? Y solamente porque una vez grité algo así que queremos libertad, algo así en un meeting. No meeting, en una cosa pública ahí. Cayó la policía y afortunadamente, porque a los demás, quién sabe que creo que los desaparecieron, ¿no? Y de forma que es para mí, cuando tú me preguntas para el 44, como retornarme a una noche, a una forma de la noche muy espesa, pero que afortunadamente quedó rota con la actividad y acción de la gente democrática en Guatemala. Mencionas autores soviéticos que yo admiré mucho también, que contribuyeron a mi formación. Es decir, bueno, desde luego Andrei, pero también Gorky. Es decir, no sé si te pasó lo mismo. Para mí, La Madre y los cuentos de Italia y mis universidades y por el mundo eran libros de cabecera. Desde luego, Shemelev. Sí. Shemelev, ¿cómo se llama el otro? La Joven Guardia, ¿te acuerdas de sí, La sí, Joven la Guardia también de Fadeyev? Ah, sí, pero esto ya tú hablas ya más para más sí, acá. Ya un poquito más. Si no, yo estoy hablando de todavía de los otros. Sí, de la jornada anterior. De la jornada anterior que salió, que por cierto creo que se fue a París, porque no eran propiamente
bolcheviques. No. Ellos eran un poco... ellos eran revolucionarios, creo que muchos de ellos tuvieron que ver con los movimientos decembristas y todo esto, y la liquidación que se hizo de muchos de ellos, entre ellos el hermano de Dostoyevsky, y que luego pues escribieron ya en favor de una nueva concepción del mundo, porque habían estado en Francia, también porque leían a los ingleses, sobre todo a los franceses, pero de todas maneras los ingleses se les colaban por ahí, y realmente nos dieron una literatura riquísima y bellísima, ¿no? Ellos son también el gran soporte del naturalismo, no olvidemos que ahí va a salir nada menos que Chekhov, ¿no? Sí. Es otro de los grandes autores. Pues Gorky sí fue de mis grandes lecturas, sobre todo La Madre, que es un libro que sigue siendo admirable, mírese de donde se le mire, ¿no? Hace mucho que no los releo, pero bueno, fueron también libros muy interesantes. A Chekhov sí vuelvo a él, vuelvo a ciertas piezas de teatro como La Dama del Perrito, de prosa, perdón, y a ciertas obras de teatro como La Gaviota, ¿no? Es decir, en fin, yo creo que es un escritor notable. Pero Carlos, y me han hablado también de este grupo cultural que formaron ustedes, Acento, entiendo que era una revista también, ¿no? Sí. En donde ustedes se formaron, en donde ustedes trabajaron. Esta revista ya fue un poco más pacífica porque fue la forma de la literatura saliendo hacia el público, mediante la cual mostrábamos nosotros nuestros avances y nuestras disidencias con los movimientos anteriores. Y en esto ayudó mucho México, porque de aquí nos llegaba la revista Romance, y en la revista Romance se publicaba lo más novedoso que había. Me acuerdo que llegó nada menos que El Cementerio Marino, con la traducción de Guillén, creo que es de don Alfonso Reyes, la traducción de Mallarmé, La siesta de un fauno, que nos llegó también a deslumbrarnos, porque nosotros no conocíamos nada de eso, ¿no? No solamente ellos, sino que empezó pues el García Lorca, ya conocido, el de la pandereta y la guitarra, pero el otro García Lorca también, el de Poeta en Nueva York. El de Poeta en Nueva York, y el democrático, y el surrealista, es decir, y también Miguel Hernández, Rafael Alberti. Nosotros cuando descubrimos a Rafael Alberti lo gritábamos en las calles, ¿no? Y no sabíamos que hacerlo. Si lo hubieran sabido, ahí también nos fusilan, ¿verdad? Porque era secretario, no secretario, pero era miembro distinguido del Partido Comunista Español, ¿verdad? Sí, claro, él siempre fue. Y en Guatemala todo lo que era comunista lo liquidaban inmediatamente, ¿no? Entonces, me acuerdo yo que le gritaba uno a la mujer, puntual como la luna llena, quiero que seas convexa por fuera y cóncavo por dentro, no sé qué, todas estas cuestiones. Que no la manche la tinta del calamar, nos llamaba la atención, y este tipo de mención y de hacer era como un profesionalizarnos con nuestros mayores, porque yo no creo que haya poetas que nadie deje de ser poeta porque hay otro mejor que él. Quiero decir, el otro es mayor, pero con sus 3 pepitas puede levantar también su pequeño edificio, ¿no? Y eso ocurría con estos. Y nuestras revistas tuvieron como función dar a conocer estas cuestiones. Claro, muchos ya las conocían, pero no les hacían caso. Y no solamente no les hacían caso, sino no los entendían, porque yo no creo que La siesta de un fauno de Mallarmé sea muy para la comprensión general, ¿no? Claro. Yo me he quedado imitando a La siesta de un fauno en muchos de mis poemas, no en lo textual, sino en lo oscuro, ¿no? Pues qué pena, como de costumbre el tiempo se nos escapó, pero afortunadamente tenemos un programa más la semana entrante para seguir conversando con este enorme poeta que es Carlos Illescas. Así es, gracias por estar con nosotros, René, gracias, maestro. Los esperamos en el próximo programa de Fantasías y continuamos esta conversación en el próximo programa.
Antes de irnos, invitamos a nuestros escuchas para que sintonicen Fantasías en Carrusel la próxima semana a través de la XCB. Si tienen comentarios, ideas, propuestas, críticas o sugerencias que hacerle a este programa, pueden enviar sus cartas a Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Gracias, buenas noches. Se despide de ustedes su amiga Rosa Marta Jasso. En la realización de este programa participamos en los controles técnicos Alfonso Espinosa, guión Jairo Calixto Albarrán, voz Sergio Bustos, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Isaías González y Hernán Nájera, producción Gabriela Morales. En la conducción se despide su amiga Rosa Marta Jasso. Gracias y buenas noches. Fantasías en Carrusel. Un programa del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio.